gloriosa paz y el inmenso amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea reinando en medio de cada uno de nosotros. Le damos la gracia a Dios por esta reunión de carne que Dios en su sola presencia ha determinado reunirnos en esta forma de adoración y de predicar la palabra. Como se ha venido trayendo el tema de la resurrección, yo quise traer una pincelada también de ese tema. Pero el título es La elección del sucesor de Judas, Hechos 1, del 12 al 26, la gloria sea de Dios. La elección del sucesor de Judas, bendito sea el Señor. Y le damos la gracia a Dios que nos permita entrar a los secretos y a que Él nos abra los oídos del entendimiento para quedar, por lo menos, siendo alcanzado por un rayo de luz. Dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo van a ser leídas las sagradas escrituras. En su nombre dice: entonces volvieron a Jerusalén después desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todo, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó
sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. La gloria sea de Dios. El tema y el punto principal es, en estos temas finales, que la palabra ha hecho notoria entre nosotros. Porque fíjense que se ha hablado de una resurrección, pero la palabra no está hablando de resurrección de cuerpo físico. Está hablando de algo y de un acontecimiento que aconteció, que por mandato del mismo Dios tenía Judas que pasar por ese proceso. Porque si Judas no pasa por el proceso de entregar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo tendríamos nosotros parte de esta resurrección que el Señor ha manifestado? Y si Dios ha manifestado a su Hijo, que es la resurrección de entre nosotros y de los que fueron primero que nosotros, entonces, ¿cómo tendríamos nosotros la potestad de hablar de la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué? Porque aquí aconteció un hecho. Primero, Judas pasa a ser un transgresor y aparte de ser un transgresor, también paga con su propia muerte. Entonces, si él, Judas, que le había sido encomendada esa obra de entregar al Señor Jesús, transgredió, es decir, que su vida pereció, es decir, ese ministerio había ya terminado, porque es un ministerio que está hablando la palabra, es de un ministerio, no es de algo físico. Entonces, si la palabra no está hablando de algo físico, entonces, ¿cómo Judas conocía a Jesús? Porque ahí es que está el asunto. ¿Cómo Judas conocía a Jesús? ¿Cómo Judas conocía el lugar donde se reunían? ¿Cómo Judas entraba y salía en las escrituras y conocía al Señor Jesús? Entonces, de los primeros apóstoles que entendió las escrituras a la perfección fue Judas, porque Judas conocía el lugar. Y Judas es un ministerio que lo viene representando para entregar a Jesús. Por eso ese cuerpo de enseñanza de esos 12 tenía que cumplirse la palabra, porque Jacob tuvo 12 hijos. Entonces, esas 12 enseñanzas, esos 12 ministerios van en un hilo. Todos van en un hilo, no pueden ir incompleto, porque Dios no trabaja incompleto. Entonces, para la obra ser completa, tiene que haber un número completo, como está determinado. Entonces, como dice ahí, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar. Ustedes ven, entonces volvieron de Jerusalén. Entonces, si ellos volvieron a Jerusalén, entonces en un lugar está la enseñanza. En un lugar está Jerusalén. Entonces ellos se devolvieron a las mismas escrituras. Porque no se devolvieron para la ciudad física que estamos viendo. Estamos viendo que ellos están en la palabra. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ustedes ven, camino de un día de reposo. Ahora, ¿en quién ellos estaban reposando? No en el Señor, en la obra. Entonces, si ellos iban camino, en ese camino, ¿en qué camino que ellos? No eran las escrituras, meditando en ellas. Entonces dice, y entrando, subieron al aposento. Ustedes ven, y entrando, subieron al aposento. No a una segunda planta, ni a 4 paredes, porque la palabra no se está refiriendo a 4 paredes, se está refiriendo a un conocimiento, a unos secretos que le iban a ser manifestados a ellos. Entonces dice, y entrando, ustedes entrando, no uno, no todos, reunidos en el aposento alto, en lo secreto, en lo íntimo. Entonces, y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro. Oye, aquí están los 12, pero faltaba uno. Entonces, donde moraban Pedro. Entonces, sí moraban. ¿En dónde moraban? No eran las escrituras. En el entender de las escrituras, en la meditación de la escritura. La gloria sea de Dios. Entonces ellos estaban en una meditación.
Dice, moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Debe, no el Iscariote, Judas no el Iscariote. Entonces dice, todo esto perseveraban unánime en oración. ¿Debe? Porque ¿cuál fue el mandamiento que ellos recibieron? No me salga del aposento alto hasta que sea investido del poder de lo alto. Si iban a ser investidos del poder de lo alto, usted ve que ellos no tenían que estar en un sepulcro con los pies tericados hacia el frente y la cabeza hacia afuera. Ellos estaban ahí perseverando, no tenían que morir, porque lo de Dios es de orden y de razonamiento y de un pensamiento y de una idea. Y dice, y todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, ustedes ven, el número que había ahí reunido en oración. Entonces dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ustedes ven que esto lo venía señalando la profecía. Entonces, ¿por qué Pedro está dando testimonio de esa obra de David que apareció? Porque David vio esa obra. Y fíjese que David no conoció a Jesús físicamente, porque usted ve que la palabra, ni Pedro conoció a Jesús, ni conoció a David físicamente, porque la palabra no está hablando de algo físico. Entonces David está dando testimonio de esa obra llamada Judas. El que come conmigo en la mesa, ese levantará el calcañán contra mí. Entonces, ¿por qué David vio esta obra? Que se iba a levantar uno contra su ungido. Ustedes ven que esto viene desde los Salmos y dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ustedes ven que Judas tenía parte en este ministerio y conocía las escrituras. Y dice, este fue con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación. Si va a ser hecha desierta tu habitación, ¿qué habitación sería esta? No es ese ministerio que tiene que perecer, que tiene que ser deshecho. Entonces dice, y no haya quien more en ellos. Debe que no haya quien predique en ese nombre, ni quien enseñe en ese nombre. Debe y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Sabe quién era que entraba y salía del medio de ellos? No era Jesús. Entonces, como dice ahí, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ustedes ven, es necesario que de estos hombres, ustedes ven que no está hablando de muertos, ni se está refiriendo a muertos. Y ahí mismo lo dice la palabra. Es necesario que de estos hombres, que han estado juntos con nosotros, ustedes que han caminado en la enseñanza, en la doctrina, y que han sido participantes de los sufrimientos del Señor cuando el Señor entraba y salía en medio de ellos. Si salía y entraba en medio de ellos, ¿a través de qué era que entraba? Era a través de las escrituras y de la enseñanza que ponía en cada uno de ellos. Pero en alguien estaba Jesús enseñando a sus discípulos. Y dice,
Y comenzando desde el bautismo, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Debe, comenzando desde el bautismo de Juan, sabe que Juan predicó un bautismo para arrepentimiento. No es que a usted lo van a zambullir en un río y a sumergirlo en agua, sino en la enseñanza. ¿Debe? Entonces, si Juan predicó el bautismo de arrepentimiento, sería para el cuerpo físico de nosotros, o para el cuerpo físico interior de nosotros, a lo que venimos entendiendo de la palabra. Entonces, el bautismo que Juan predicó fue un bautismo, un mensaje de arrepentimiento a la parte interior del cuerpo, a la parte invisible, donde usted no entra, sino que entra el Señor a través de su poder para dejarlo comunicado con su Dios. Ese fue el bautismo que predicó Juan. Entonces dice aquí, y señalaron a dos, a José llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de toda nuestra, de todo, muestra cuál de estos dos ha escogido. Y orando dijeron: ustedes ven que esto no fue por una, que te van a poner la mano y ya tú vas a recibir el Espíritu Santo. No, aquí ellos oraron al Señor para que mostrara a cuál de estos dos le tocaba a este ministerio pertenecer y tomar el lugar de Judas. ¿Debe? Entonces dice aquí, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Ustedes ven que alguien tenía que hacerse a esa elección. Entonces, ¿en quién cayó la elección? Como lo dice aquí, cayó en Matías, para que tomara el apostolado de Judas. ¿Ustedes ven qué es lo que es el ministerio de Judas? Que es un apostolado, que es un obispado, que es un ministerio que viene en las escrituras, que viene con un don de gracia. Entonces, como dice ahí, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Ustedes ven que son ministerios que Dios viene dándole a uno, que vienen diciendo como un don, una gracia que uno recibe de lo alto. Y dice, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Ahora, si Judas cayó, ¿desde qué lugar fue que cayó? Entonces, de un lugar cayó. Y dice, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Debe? ¿En quién cayó ese apostolado y ese ministerio? Cayó en Matías. Pero ¿quién hizo la elección? ¿La hizo Pedro? ¿La hizo Jacobo? No, la hizo el Espíritu Santo. Entonces aquí hubo una resurrección en alguien que se efectuó. Debe, que no tuvo que esperar ser muerto para entonces resucitar. Aquí es lo contrario. Aquí usted resucita estando vivo en su propio razonamiento. ¿Debe? Si usted es participante de la doctrina, entonces usted alcanza una misericordia de parte de Dios. Entonces usted pasa a una resurrección de vida. Debe, que es la vida que el Señor ha perdido en cada uno de nosotros, por lo que hemos venido entendiendo de las escrituras. Esa es la vida que está perdida, y esa es la vida que Jesús viene a levantar, que no es un muerto físico, no, es un testimonio que él viene a levantar, que está caído. Entonces, mirando aquí en los mismos hechos, en el verso 3, que dice del 1 al 10, dice, Hechos 3, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Ustedes ven, aquí dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Si subían junto al templo, ¿a qué templo?
¿Y a qué oración? Entonces ellos tenían una oración, porque ellos eran el templo. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, gloria a Dios, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Ustedes ven? Si él se levantó y era cojo, sería cojo de los pies físicos. Era que venía cojo en la palabra y le faltaba esa gracia, le faltaba ese testimonio. ¿Para qué? Para que se completara, porque él estaba pidiendo limosna. Entonces, si él estaba pidiendo limosna, ¿qué le faltaba? La gracia de Dios. Entonces Pedro y Juan no se fijaron en lo físico de él, sino que le faltaba esto, porque no había quien lo entrara en el templo. Entonces, ¿qué hizo Pedro y Juan? Que lo introducieron en la obra, que lo introducieron en el templo, en la palabra. Entonces él se levantó desde el lugar donde estaba de entender la palabra y entró al templo. ¿Pero a quién? Para adorar a su Dios, pero no adorar ni a Pedro ni a Juan, sino para adorar a su Señor, porque cuando nosotros vamos entrando a la visión de la palabra, no nos llenamos de gozo, no nos llenamos de alegría y saltamos de alegría, porque estamos entrando en esos conocimientos. Entonces la palabra no está hablando de esa resurrección de los muertos, y había aquí un hecho, que él resucitó y entró al templo, pero él no podía entrar por sí solo, ni nadie podía entrarlo por sí solo, sino a quien Dios tenía determinado es que lo entrara en ese templo. ¿Debe? En la obra, en la visión de la palabra. Y dice ahí, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Si entró con ellos en el templo, ¿a dónde fue que entró? No fue a las escrituras, no fue a los secretos. Fíjense que él lo cogió para afuera y entró con ellos al templo, pero no cogió para afuera, entró para adentro. Usted ve que la palabra lo introduce a usted para adentro y no para afuera. Cuando Dios tiene un propósito con usted, no lo saca para afuera, lo mete para adentro. Porque si usted está haciendo oración y está suplicándole al Señor por entender el plan y el propósito de su salvación, entonces, ¿qué hace el Señor? Que envía esos cazadores y esos pecadores a pecarlo a usted para que lo pequen con la misma enseñanza. Entonces, de lo mismo que usted tiene, de lo mismo que usted está pidiendo, entonces el Señor viene y le da. Pero fíjese para dónde lo introduce. No es cosa chiquita a donde lo introducieron, que fue al templo. Y no fue a un templo físico, porque él estaba afuera. Ahora, cuando él estaba afuera, entró para adentro. Pero alaba a quién? A su Dios por el favor que había recibido de parte de su Señor, que lo visitó y lo resucitó. Porque ¿cuántos muertos habían ahí? ¿Y a quién le tocó la suerte? Fue a él. Ahora, ¿qué vieron en él? Una fidelidad, que en ese ministerio él era fiel y estaba esperando y no se desesperó, pero no tenía quien lo entrara para adentro. La gloria sea de Dios. Vamos a ver ahora aquí en Mateo 22:30. La gloria sea de Dios. Mateo 22:30. Si ven que me paro, es porque no puedo continuar. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. 22:30. La gloria sea de Dios. Dice,
Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham? ¿Sabes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, ¿quiénes son estos tres? No son tres testimonios. Abraham, Isaac y Jacob. Y donde están esos tres salvarán su vida. Entonces, fíjense que dice aquí en el 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Si no se casarán, es que ya no van a pertenecer a ningún organismo religioso, porque su Señor lo va a guiar. No van a pertenecer a ninguna ideología de mente humana. ¿Por qué? Porque ¿quién es su Señor y quién es que lo va a guiar? Es el Señor Jesucristo. Y dice, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, con respecto a la resurrección de muertos, ahí hace un paréntesis, hay un punto y dice, ¿no habéis leído los que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de ese ministerio? Yo soy el Dios de Isaac, segundo ministerio, y el Dios de Jacob, tercer ministerio. Los tres ministerios, los tres testimonios juntos. Y dice, Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios. Ahora, oyen los muertos. Vaya usted a un sepulcro a predicarle. Vaya a hablar con un muerto para que le entre la palabra. Porque hay unos muertos físicamente que no oyen la palabra, ni entienden la palabra. Tienen las escrituras, pero ni la oyen, ni la entienden. Entonces dice, si no, Dios no es de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿qué nosotros hemos recibido? No una vida en Dios. Y si hemos recibido una vida en Dios, ya nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y la vida se nos está manifestando a través de su palabra. Entonces ya nosotros hemos salido de la sepultura. Dios nos ha sacado de ese sepulcro, donde viene Jesús sepultado en la mente de cada uno de nosotros. Entonces Dios nos ha sacado por su misericordia. La gloria sea de Dios. Entonces es lo que busca el Señor, sacarnos de ese sepulcro para que Él pueda vencer esa muerte que nos está matando por no entender la palabra. Es ahí donde viene esa gran guerra que se le llama la guerra de Armagedón. Ahí es la lucha constante de Jesús por sacarlo a usted de ese sepulcro. Él es quien vence a la muerte y al sepulcro, pero no lo vaya a buscar lejos, búsquelo dentro de usted mismo, en la misma escritura, que Él se le va a manifestar. La gloria sea de Dios. Vamos a continuar con Mateo 27, 53. Bendito sea el Señor. Mateo 27, 53. La gloria sea de Dios. Dice 53. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ustedes ven, y saliendo de los sepulcros, ustedes ven, y saliendo de los sepulcros. Ahora sería de un cementerio que estos muertos van a salir. Saliendo de los sepulcros. ¿Dónde viene Jesús sepultado? Es en nosotros mismos. Entonces ellos, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, hasta que no se efectuó y ese hecho no se cumplió, ellos no podían salir. Hasta que no se efectuó esa resurrección. Entonces, como dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, eso está en personal,
¿Eh? Eso no está en diminuto de él. Está hablando aquí de Jesús. ¿Eh? Este es un pronombre personal que lo tiene la palabra de él. No está hablando de otro, está hablando de él mismo. De su resurrección. Fíjese que no resucitó Abraham, no resucitó Isaac, ni Jacob, ni David, ni Isaí, sino Jesús, porque él es el que tiene que ser el primogénito. Aunque hubo una resurrección en ellos, pero muchos no la creyeron, porque ellos estaban reservados para dar testimonio de esta resurrección. La gloria sea de Dios. Y dice, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Si vinieron a la santa ciudad, ¿a cuál santa ciudad? Hoy no dice que el cojo entró en el templo. Y si entró en el templo, ¿en cuál templo? No fue en las escrituras. Ahora esto cogieron, no cogieron para afuera, cogieron para adentro, para la santa ciudad. ¿A qué? A alabar a su Dios por la resurrección que habían recibido. ¿Sabe? Porque entendieron la palabra, entendieron el propósito de Dios. Y dice, y aparecieron a muchos. ¿Sabes? Ahora ellos estaban testificando de la resurrección, pero mientras no se había hecho esa resurrección en ellos, ellos no podían testificar que Jesús había resucitado en ellos. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Testificando que Jesús ha resucitado en cada uno de nosotros. Y como la resurrección es como el grado del magisterio, que uno van adelante, otros van empezando, otros van terminando, otros que van más adelantados y otros que han terminado. Entonces, es aquí que estamos, en esta universidad. Ahora no la vea afuera, véala adentro, en usted mismo, para que se cumpla todo lo que está escrito en las escrituras. Y dice el 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron. Ahora fíjense ahora cómo se cambia la palabra. Ellos no creían. Ahora el centurión y los que estaban guardando el templo dicen ahora, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Ustedes? El que había resucitado, ahora ellos lo estaban manifestando como hijo de Dios. ¿Ustedes? Y dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ustedes ven que en ella también se había efectuado esta resurrección, pero ellas la creían de lejos. La gloria sea de Dios. Seguimos en Hechos. Seguimos en Hechos 2:31. Hechos 2:31. La gloria sea de Dios. 2:31. Dice 2:31. Bendito. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ustedes ven, ahora, ¿de quién estaba dando testigo? ¿De quién era testigo Pedro, Jacobo y Juan? No era de la resurrección de Jesús. ¿Y qué fue lo que ellos anunciaron cuando hicieron con el cojo? No dieron testimonio de Jesús, pero en ellos se había efectuado. Entonces se cumplió en ellos las escrituras que Jesús le manifestó a ellos, que no le salieran de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque el que tiene el testimonio, él es que ha pasado de muerte a vida, y entonces él es el que va a dar el testimonio de lo que recibió en él. Entonces, como la palabra dice, da de gracia a lo que por gracia haber recibido. Entonces Pedro y Juan no se quedaron con eso, sino que anunciaron la resurrección de Jesús. Pero primero tenía que haber un hecho, y se cumplió en hecho, que ellos resucitaron a ese cojo, porque estaba cojo en las escrituras y le faltaba esa resurrección.
Pero ese no estaba muerto. ¿Eh? Ese no estaba muerto. Ese estaba esperando el cumplimiento de la palabra, porque había promesa para el pueblo de Israel y para los gentiles, de que Dios no iba a dejar a su hijo en el Hades, porque no puede el infierno. Dentro de usted mismo se vive un infierno, entonces Dios no lo va a dejar ahí. Dios lo va a rescatar de ahí, porque cuando se llega esa meditación, que usted no entiende la palabra, entonces ahí es que hay el verdadero infierno. El usted no entender la palabra. O no salió por boca del hermano Rafael, que lo tengo aquí al lado, que dice que él dejó su cuerpo debajo de una mata de higuera. Eso a mí me chocó y me puso a bailar, a pensar por todo. Hasta un día que me rendí y le pregunté a él. Cuando él me dijo a mí, no, José, yo lo que dejé fue una forma de entender la palabra en la parte literaria y entré a la parte espiritual, que ahí yo descansé. Pero yo tenía la respuesta ahí mismo. Pero si yo no comienzo a preguntar y a indagar, ¿cómo yo llego? Porque el que pregunta llega, el que ora madrugando encuentra lo que anda buscando. Si usted anda buscando piedra, va a encontrar piedra. Si usted anda buscando oro, va a encontrar oro. Pero usted tiene que madrugar en la palabra. ¿Para qué? Para que le resplandezca eso que usted anda buscando, que le resplandezca ese día, que es el día del Señor Jesucristo en sus grandes manifestaciones. Y dice el Hechos 4:2, siguiendo ahí mismo, para no irnos tan lejos, 4:2, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los que varones eran como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabe? ¿Con qué potestad? Lo que hemos venido diciendo, que después que usted está investido de ese poder, ya usted recibe una potestad y recibe una justicia, porque no es usted que se va a guiar, sino quién es que lo va a guiar. Es el mismo Espíritu. Entonces, al ellos hacer este acontecimiento en el pueblo, ellos quedaron asombrados de que en ellos se manifestara el poder de Dios. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, usted ve, del beneficio hecho a un hombre, no dice ahí a un muerto, sino del beneficio hecho a un hombre, usted ve, y dice: enfermo, de qué manera ese haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Usted ve? ¿Qué fue lo que recibió el hombre? A su Señor. Entonces, ¿a dónde lo presentaron? Como hechos palpables. Se lo presentaron a ellos mismos, que en él se había efectuado esa obra, pero ellos demostraron con hechos y con poder de que la obra se había perpetuado y se había efectuado en ellos, como dice ahí. Crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿A quién fue que Dios resucitó de los muertos? No fue el Señor Jesucristo. Entonces, ¿en quién venía muerto? En este cojo venía muerto Jesús y había que resucitarlo. La gloria sea de Dios. Entonces, vámonos ahora al Hechos 17:32, ahí mismo. La gloria sea de Dios. Hechos 17:32. Aleluya. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,
Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagadita, una mujer llamada Tamare y otro con ellos. Ustedes ven, estos creyeron a la predicación de Pablo. Entonces, si ellos creyeron a la predicación de Pablo, ¿cómo estaban ellos? Estaban muertos. Ahora, ¿quién los resucitó? La palabra, por el mensaje que Pablo dio, porque eso es lo que busca la palabra, que nos despojemos de todo ese peso de culpa. Entonces, estos pasaron de muerte a vida. Entonces, como dice ahí, más algunos, ustedes, que la resurrección no es para todos. Dice, más algunos creyeron, juntándose con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagadita, una mujer llamada Tamare y otros con ellos. Ustedes ven, ahí hubo un número que creyó a la resurrección que Pablo le había predicado. Ustedes ven, porque ellos creían de alguna manera, pero había que llevarle el mensaje para despertarlo, como dice las escrituras. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ahora vaya a un cementerio y coja un megáfono y comienza a predicarle a esos muertos, a ver si por la predicación ellos se van a levantar. O coja usted con un altoparlante para las esquinas a predicar, a vocear, porque usted lo que ve es a golpear el aire, porque la palabra es de conciencia. Entonces, Dios busca personas que sean despojadas de sus sentimientos personales y que acepten la doctrina de Jesucristo, que acepten ese mensaje. ¿Sabes? Porque como siempre hemos dicho, que la obra de Dios es de razonamiento. Usted tiene que ponerse a razonar en los dichos de la palabra. Porque yo siempre analizaba, ¿por qué Pedro perseguía a la iglesia? Ahora a Pablo, ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? Ahora Pablo pasa a ser perseguido. Entonces Pablo es un muerto vivo, porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero ¿qué era lo que querían matar? Era lo que Pablo predicaba, lo que enseñaba. Entonces a eso era que le querían matar, tanto físicamente por lo que llevaba, creyendo que matando a Pablo la obra se iba a parar. Pero ¿quién puede matar a Dios como sale por boca del hermano Rafael? Y me excusan. Porque la palabra, ¿quién la puede matar? La puede matar. ¿Acaso puede usted medir todo lo que sale por la boca suya? ¿Puede medir cada palabra que sale por la boca suya? Búsquele la estatura a la palabra. Que no la puede medir. ¿Con qué usted la va a medir? Pues entonces no se puede matar a Dios. Porque si Dios es el verbo de vida, ¿con qué usted lo va a matar? Él es invencible. La gloria sea de Dios. Ahora vámonos a los Corintios 15, 21. Primera de Corintios 15, 21. La gloria sea de Dios. Dice, lo voy a leer desde el 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Ustedes ven, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Y dice, y en el amén. Y en el amén. ¿Qué quiere dejar dicho esto? En el amén. Que todo lo que usted va oyendo de la palabra, si usted va entendiendo la palabra, usted dice, así es. ¿Debe? Así predicamos y así enseñamos. Y dice, por medio de nosotros, para que la gloria de Dios y en Él que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si ha puesto nuestra arra en nuestros corazones, ¿cuáles serían estas arras? Sería algo físico. Si ha puesto su justicia delante de nosotros, ¿qué es lo que nosotros vamos a agarrar? No es esa arra de las escrituras, de la palabra, que es un poder que usted va a llevar. Y si la pone en nuestros corazones, sería aquí en el corazón de carne que bombea sangre. Es en nuestra mente, porque aquí nosotros tenemos un corazón para pensar, para actuar. Entonces dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma,
que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estar firme. ¿Usted ve? Porque por la fe estáis firme. Entonces, no estamos firmes nosotros en lo que venimos creyendo y en lo que venimos oyendo. Entonces, hay un gozo que se nos manifiesta y se nos va a manifestar a cada uno de nosotros por esta fe. Y dice aquí en el Filipenses 3:10, la gloria sea de Dios. Filipenses 3:10. Siempre se encuentra esta escritura. 3:10 dice, la gloria sea de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle. Si usted le va a conocer, ¿a través de qué usted lo va a conocer? A través de las escrituras. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Usted ve, ¿qué es lo que se alcanza? No se alcanza un poder en las escrituras. En la resurrección, ¿qué es lo que usted alcanza? Alcanza una justicia, un amor y una mansedumbre, como dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. ¿Sabe? Que hay un padecimiento en cada uno de nosotros cuando algún hermano no crea la palabra, ni entiende la palabra, porque todo es un plan y propósito de Dios. Y dice, llegando a ser semejante a él, ¿sabe? En lo que usted enseña de la palabra, en lo que usted predica de la palabra, usted va a ser semejante a quién? A él. Pero no a Aníbal, no a Rafael, no a Domingo, no a Miquea, ni a Graviel, por demás decir, ni a Pachín, sino semejante a quien, a Jesús, a Jesucristo, porque a él es que usted va a enseñar, a él es que usted va a presentar como ofrenda, a él es que usted lo va a presentar como cordero, a él es que usted lo va a presentar como qué, como oveja, para el que quiera comérselo, que se lo coma, y el que quiera ser resucitado a través de él tiene que comerse ese cordero con tu y pezuña, con todo y pelo, con todo y estiércol. Fíjese, ahora, ¿cómo yo me como a Rafael? Dígame. No es por lo que él viene enseñando de la palabra. ¿Cómo yo me como a Aníbal? No es por lo que él está enseñando. ¿Cómo yo me como a Ana? No es porque él está enseñando cómo me como yo a Graviel. Es por lo que Graviel está enseñando en la palabra. Es ahí que está el secreto. Y dice el 11, la gloria sea de Dios. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si de alguna manera, si no creíste en vano, si te devolviste, entonces la resurrección no se va a efectuar. Si no creíste, entonces ahí se queda. Y entonces dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si fue asido, ¿para qué fue que Pablo fue levantado y resucitado? No fue para dar testimonio de la resurrección de Jesús, pero primero tuvo que efectuarse en él. Asido fue que fue despertado, que fue echado mano. Entonces, en un lugar Pablo estaba que la palabra lo asió, es decir, lo arropó, lo agarró y lo doctrinó para que diera testimonio de esto que estaba reservado, de estos secretos. La gloria sea de Dios. Mis hermanos, que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo me perdonan, pero no puedo seguir más. Amén.